Muy buenos días, mis amados estudiantes. Una vez más les saluda su profe Mr. Víctor, en esta ocasión para ver la secuencia número 23 titulada Situaciones multiplicativas, ecuaciones o simplemente ecuaciones multiplicativas. Veamos entonces lo que veremos. Vemos cómo modelar situaciones usando ecuaciones de tipo multiplicativo con números fraccionarios. Recordemos que ya hemos visto situaciones con multiplicativas, pero pues hasta el momento lo habíamos hecho con números enteros. Ahora lo vamos a hacer utilizando números fraccionarios. La forma de solucionar este tipo de ecuaciones sigue siendo exactamente la misma, solo que tenemos que tener en cuenta que ahora vamos a operar con números fraccionarios, lo cual ya es algo superado, que lo hemos visto anteriormente, como sumar fraccionarios, como restar fraccionarios, como multiplicar fraccionarios y como dividir fraccionarios. Básicamente es eso que ya hemos aprendido, aplicarlo en situaciones en las que podemos modelar una ecuación para solucionarla. Veamos entonces esta situación. Manuel está preparando su huerta para sembrar cilantro, perejil y rábanos. Divide el terreno en 3 partes y lo distribuye de la siguiente manera. Tenemos ahí el terreno, este pedacito con perejil, este con rábanos y este con cilantro. Si conocemos qué fracción del terreno se sembró con cilantro y qué fracción se sembró con perejil, ¿podemos saber qué fracción se sembró con rábanos? Estoy seguro que ustedes tienen clarísimo esa respuesta. Eso es simplemente una situación en la que se puede resolver con sumas y restas. Veamos aquí, aquí está la gráfica, conocemos la parte del cilantro, conocemos la parte del perejil, pero desconocemos la de los rábanos. Veamos, una manera de hacerlo es averiguando primero qué fracción del terreno está sembrada con perejil y cilantro. Para esto adicionamos la fracción del terreno sembrada con perejil y la fracción del terreno sembrada con cilantro. Acá la solución que propone acá estas diapositivas es hacerlo paso a paso, no plantear una ecuación aditiva como lo hemos aprendido antes, porque podríamos plantear simplemente de una de la ecuación aditiva y solucionarla. Acá lo que están haciendo es irlo solucionando paso a paso sin plantear como tal la ecuación. Sería interesante hacerlo planteando la ecuación, puesto que ya aprendimos eso, pero como no es el centro del tema de hoy, pues entonces lo pasaremos por alto. Sin embargo, les dejo el reto que planteen la ecuación aditiva que soluciona esa primera parte de nuestra situación, de nuestra situación problema. Veamos aquí, tenemos la parte del perejil sumado con la parte del cilantro, pues me dan estas dos que están de color verde. Hasta el momento nada extraño, está nuestra lógica ahí, está trabajando de manera normal. Tenemos aquí entonces que en este caso el terreno se puede considerar como una unidad completa. Pues es apenas obvio, si cogemos todo el terreno, pues todo el terreno sería nuestra unidad completa. Si a la unidad le sustraemos la fracción que corresponde al terreno sembrado con cilantro y perejil, tendremos la fracción del terreno sembrado con rábanos. Entonces vemos acá que estamos haciendo una situación en la que al todo le restamos un pedazo y nos queda el pedazo que nos restante, que en este caso el pedazo restante sería el de los rábanos. Tenemos aquí el todo, que es todo el terreno completico, le quitamos el cilantro y el perejil, pues nos queda este de aquí, representado acá con el color amarillo, que sería el terreno en el que sembramos rábanos. Entonces vamos a responder, o sea, teniendo en cuenta ese análisis previo que hemos hecho, vamos a responder las preguntas que nos proponen acá. Si Manuel sembró un cuarto del terreno con perejil y un tercio con cilantro, ya nos dieron valores numéricos, antes solamente era una gráfica y no teníamos la certeza de cuánto era cada una, aquí ya nos la están dando. Entonces nos preguntan, ¿qué fracción del terreno sembró con rábanos? Ya tenemos los datos suficientes para poder hallar la sección de rábanos, teniendo en cuenta que se puede plantear una ecuación aditiva, pero en este caso creo que no lo van a hacer así. Veamos. ¿Qué relación existe entre el área total del terreno y el área sembrada con rábanos? Pues aquí me están haciendo una segunda pregunta. Primero, ¿cuánto vale el área de los rábanos si conozco las otras dos? Que eso realmente es una ecuación aditiva, no la estamos solucionando con ecuaciones multiplicativas. Y la segunda pregunta me dice, ¿qué relación existe entre el área total del terreno y el área sembrada con rábanos? Esa ya es una situación en la que necesitaremos de las multiplicaciones y divisiones y ya veremos por qué. Primero que todo solucionemos la primera pregunta. Tenemos aquí que el área del rábano, del perejil es un cuarto, el área del cilantro es un tercio, las he sumado, aquí aparece un cuarto más un tercio, pues ustedes ya saben cómo se suman fracciones heterogéneas, aquí está el proceso, se busca la forma de que ambas sean homogéneas, al hacer que ambas sean homogéneas, entonces me quedaría 3 doceavos más 4 doceavos, la sumo, me quedaría 7 doceavos, y esa es la fracción sembrada de perejil y cilantro, o sea, hasta el momento es simplemente hallado cuánto es
esta área verde, la suma de estas dos áreas. Como una unidad puede verse como 12 doceavos, tenemos que la fracción de terreno sembrada con rábanos tenemos acá 12 doceavos, que representa la unidad completa, porque lo he partido, digo entre comillas, en 12 partes y tomo las 12. No es que aquí esté partido en 12 partes, como pueden ver, aquí no hay 12 partes iguales, pero no me interesa eso realmente, simplemente porque así yo no lo parto en 12 partes iguales. Como estoy tomando todas, pues estoy tomando todo el terreno, o sea que las divisiones por dentro pues realmente no me interesan, no importaría en cuántas la parta, si en 10, en 20, en 100 o en 1000, si estoy tomando todas, en este caso las 12 completas, entonces pues ya sé que estoy tomando toda el área del terreno que sembré. Por eso pues aquí en la gráfica, como pueden ver, no hay no están las divisiones de las 12 partes, para que no se confundan con eso, hago esa aclaración. Pero ¿por qué hemos tomado 12 doceavos y no 5 quintos o no 7 séptimos o no sé, 10 décimos? Todas esas son la unidad también. Pues la hemos tomado de acuerdo al sustraendo. Como vemos, el sustraendo es 7 doceavos. Como al hacer una resta de fracciones tengo que hacer que sean homogéneas, pues yo escojo convenientemente la fracción de la unidad completa para que sea homogénea con el sustraendo, que es 7 doceavos. Pues como sé que para que sean homogéneas tienen que tener el mismo denominador, pues cojo denominador el 12 para la unidad completa, y para que sea completa la unidad pues tomo todas las 12, y ahí ya tendríamos la unidad completa que es homogénea con el sustraendo para poder hacer la resta directamente. Me dirán también de pronto, profe, pero entonces, ¿por qué no se puede hacer entonces 1 menos 7 doceavos? Porque 1 es la unidad, y si le quito 7 doceavos, pues me da el terreno. Claro, ese sería el proceso normal. Aquí simplemente hemos ahorrado un paso, teniendo en cuenta pues el análisis que les hice, que para restar fracciones tienen que ser homogéneas antes de restarlas, o para sumarlas, que es el mismo caso. Entonces nos ahorramos un pasito, pero se podría colocar 1 menos 7 doceavos y luego convertir el 1 en 12 doceavos para que sea esto homogénea con 7 doceavos, y pues para eso le colocamos al 1 debajo otro 1 para que quede convertido en fracción. Luego hallamos el mínimo común múltiplo entre 1 y 12, que ya sabemos que es 12. Luego cogemos ese 1 y lo multiplicamos por 12 para que quede convertido en 12 el denominador, y como el denominador lo multipliqué por 12, el numerador lo multiplico por 12, entonces me queda 1 por 12 sobre 1 por 12. ¿Y entonces qué me da eso? Pues 12 doceavos, que es lo mismo que ya acabé de plantear. Entonces fíjense que si ya sabemos que vamos a llegar a esa respuesta, pues nos ahorramos ese paso y escribimos de una vez entrada el número que me conviene, que se convierta a la unidad, para poder hacer la resta de manera homogénea. Teniendo en cuenta esa aclaración, hacemos la operación aquí, sería 12 menos 7, que es 5, me queda 5 doceavos. Entonces, ¿qué es 5 doceavos? 5 doceavos es el área amarilla, o sea, el área que tiene sembrados rábanos. Ya sabemos cuánto vale esa área, 5 doceavos del total. Y aquí es cuando entra entonces nuestro análisis de la pregunta segunda que nos hacen: ¿cuál es la relación del área total con el área de los rábanos? Me están pidiendo, básicamente me están diciendo qué tan grande o qué tan pequeño, entre comillas, qué tan grande o qué tan pequeña es el área de los rábanos comparada con el área total. Entonces estamos haciendo ahí una comparación. Cuando hacemos una comparación de qué tan grande o qué tan pequeño es esa área, estamos utilizando una multiplicación o una división, dependiendo de cómo lo planteé, para poder solucionar esa respuesta, esa pregunta. Entonces, veamos. Si representamos R con R, el área sembrada con rábanos, y con T, el área total del terreno, podemos expresar la relación anterior con la siguiente ecuación. Veamos. Tenemos que R es el área sembrada con rábanos. Lo vamos a traducir con un signo igual, 5 doceavos, pues con 5 doceavos del área total del terreno, ese del con una multiplicación, y el área total del terreno con T. Entonces veamos la frase completa. El área sembrada con rábanos es 5 doceavos del área total del terreno. Básicamente, esta frase que yo coloqué acá es la respuesta de la anterior pregunta que hice antes. Para yo concluir la anterior pregunta, la respuesta sería, ¿no? Pues que el área de los rábanos es 5 doceavos del área total. Pues claro, el área total es la unidad completa. Si yo cojo los 5 doceavos de ese área total, pues tendré el área de los rábanos, que es básicamente la respuesta del punto anterior. Y vemos que la respuesta del punto anterior es específicamente, vemos que la respuesta del punto anterior es justo
una ecuación multiplicativa. Si traducimos las palabras a operaciones, nos encontramos que esa oración se convierte en una ecuación multiplicativa. ¿Por qué? Porque cuando decimos los 5/12 de algo, estamos haciendo una multiplicación. Ya la hemos visto en temas anteriores cuando decimos 1/2 de la torta o 3/4 del litro de agua. Cuando decimos ese tipo de frases en la que aparece el artículo, aquí ese artículo de o del, estamos traduciendo esa palabra siempre con un símbolo de multiplicación. Ya lo hemos visto anteriormente, simplemente lo estoy recordando. Entonces, si traducimos esa frase, nos encontramos con esta ecuación multiplicativa. ¿Por qué esa ecuación? Porque tenemos una incógnita que vendría siendo el área total del terreno, porque el área de los rábanos ya la conocemos, es 5/12, y tenemos que esa variable que es lo que no conozco, la t, se está multiplicando con algo y lo igualo a otra cosa, pues entonces al tener esas características, pues decimos que es una ecuación multiplicativa. Recordemos que las ecuaciones multiplicativas implícitamente estamos hablando también de divisiones. No solo porque se llama ecuación multiplicativa, entonces solo tiene multiplicaciones. También las ecuaciones que tienen divisiones las metemos dentro de la clasificación de las ecuaciones multiplicativas, porque recordemos que la división es el inverso de la multiplicación, o sea que donde haya división habrá una multiplicación y donde haya multiplicación habrá una división cuando hablamos de ecuaciones multiplicativas. Veamos entonces cómo se solucionaría esa ecuación teniendo en cuenta que nos dan un dato extra más. Me dicen, si el área sembrada con rábanos es 30 metros cuadrados, ¿cuál es el área del terreno? Entonces, bueno, ahí ya nos están dando el valor de R, por eso es que les decía antes que R no es una incógnita, porque en este caso nos lo van a dar, que es 30 metros cuadrados. Entonces debemos resolver 30, porque R vale 30, como está dando el enunciado, igual a 5/12 de T, 5/12 de T o 5/12 del terreno total. Entonces vemos acá la ecuación planteada. Esta es una ecuación multiplicativa. Dividimos ambos lados de la igualdad por 5/12. ¿Por qué hemos dividido ambos lados de la igualdad por 5/12? Pues porque 5/12, como pueden ver acá, se está multiplicando con T. Para poder quitar el 5/12 tengo que operarlo hacer la operación inversa. La operación inversa de la multiplicación pues es la división. Entonces por eso tenemos acá 5/12 dividido en 5/12. Y como nos enseña nuestro método de la balanza, que lo hemos estado tratando desde el año pasado, todo lo que yo hago a un lado de la igualdad lo debo repetir al otro lado de la igualdad para que nuestra balanza se mantenga equilibrada. Entonces como aquí he hecho 5/12, lo he dividido en 15/12, pues al otro lado también divido en 15/12. Mucho cuidado acá con el orden, recuerden que la división no es conmutativa. Yo no puedo colocar 15/12 dividido en 30 porque eso no es lo mismo que 30 dividido en 15/12. Entonces mucho cuidado con eso. Aquí divido entre 5/12 y aquí 30 lo divido en 5/12, no 5/12 en 30 porque estaría cambiando de puesto, estaría convirtiendo a 5/12, que es el divisor, lo estaría convirtiendo en dividendo si lo pongo al revés, si pongo 5/12 dividido en 30. Entonces aquí sería divisor y aquí dividendo, entonces ya. Ahí por ese lado ya lo estoy embarrando. Ahora bien, pues esto se desarrolla como lo hemos aprendido en las secciones anteriores de división y multiplicación de números fraccionarios. Recordemos que esta división lo que hacemos es que el divisor, que es el que está al lado izquierdo o el que está dividiendo, ese divisor lo vamos a transformar en su recíproco y luego hacemos la multiplicación como nosotros conocemos. Entonces el recíproco de 5/12 es 12/5 y la división la cambio por una multiplicación. Entonces me queda 5/12 por 12/5. Como estamos multiplicando el fraccionario por su recíproco, recordemos también que habíamos dicho que cuando yo multiplico un número fraccionario por su recíproco, el resultado me da 1. Es el módulo de la multiplicación y es básicamente lo que estamos buscando, que este paréntesis se convierta en 1 para que la t quede sola, porque 1 por t pues me da t, entonces la t quedaría solita. Entonces, como podemos ver aquí nos podríamos ahorrar un paso. En vez de colocar 5/12 dividido en 5/12, pues como ya sé que igual tengo que hacerlo por el recíproco, pues me ahorro el paso de colocar la división y directamente hago una multiplicación. Les digo, para quitar este 5/12 lo multiplico por su recíproco, que es lo mismo que dividirlo. Entonces aquí sería 5/12 por 12/5, lo hago directamente sin ahorrándome el paso de la división, sino que aquí lo hemos hecho para recordar que para solucionar las ecuaciones tenemos que usar las operaciones inversas. Entonces aquí me queda 5/12
por 12 quintos me convierte en 1. Y por este lado, de nuevo, como 5/12 es el divisor y el divisor se debe convertir en su recíproco para hacer la división y luego la división la cambio por una multiplicación. Entonces aquí me quedaría 30 por 12 quintos. Y 30 por 12 quintos, pues entonces me da 72. Vamos a verificarlo. Si simplifico el 5 que quería en la parte de abajo al hacer recíproco, lo simplifico con el 30, me daría entonces 6, porque 6 por 5, 30. Y 6 por 12, ustedes pueden comprobar, da 72. Ahí lo pueden comprobar, hacer una operación al ladito para comprobar que sí, 6 por 12 me da 72. Entonces, chicos, aquí hemos solucionado la ecuación multiplicativa. Y el resultado sería que el área total del terreno es 72 metros cuadrados. Veamos entonces, la conclusión sería que las ecuaciones de tipo multiplicativo con números fraccionarios permiten modelar situaciones. Básicamente esa es la conclusión. Podemos transformar una situación en una ecuación de tipo multiplicativo. Pasemos aquí entonces a la parte física del libro. Tenemos aquí la parte física. La recomendación, muy importante esta recomendación, es que vamos a observar los ejercicios que aparecen aquí de modo ejemplo, porque aquí también nos están solucionando una ecuación de tipo multiplicativo y nos la están explicando paso por paso. Todo lo que yo hice en la explicación anterior, aquí es escrita también paso por paso. Entonces les recomiendo bastante que lo lean para que refuercen esa explicación que yo acabo de hacer. No la voy a repetir porque ustedes lo tienen ahí. Cualquier pregunta que tengan o que no entiendan, pues en la clase en vivo me la manifestarán. O seguramente cuando estemos haciendo los ejercicios pues les quedará más claro, pero de nuevo mi invitación es vean el libro físico, revisen los ejemplos que ahí están explicados paso por paso, cualquier duda que tengan la anotan y me la preguntan en nuestra siguiente clase en vivo. Veamos entonces aquí, este hay otro ejemplo también acá. Aquí en el ejemplo 2 también hay otra situación multiplicativa que se soluciona paso por paso para que lo revisen. Acá tenemos una pregunta en la sesión para comprender que pues me refuerza lo que acabamos de ver, que dice qué significado tiene la expresión 3n igual a 15 cuartos. Entonces vemos aquí ¿qué significa esto? Significa que la expresión es una ecuación de tipo multiplicativo. ¿Por qué? Porque vemos acá que está el 3 multiplicado por la n y está igualado a algo. Entonces ahí ya me cumplen las condiciones de que tiene una incógnita y que hay multiplicaciones en esa ecuación. Entonces aquí me dice que eso significa que tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 3, es decir, que al triplicarlo, porque lo estoy multiplicando por 3, pues me dé 15 cuartos. La respuesta sería 5 cuartos, que ustedes pueden hacer la solución ahí. Este 3 que está multiplicando pasa a dividir, entonces me quedaría 15 dividido en 4 por 3. Y puedo simplificar el 15 con el 3, aquí acá abajo el 3 queda convertido en 1, el 15 queda convertido en 5 y por eso me queda 5 cuartos, que es la respuesta acá. Ustedes lo pueden verificar ahí con más calmita. Tenemos aquí otra situación en la que también se está planteando una ecuación multiplicativa. Vean cómo se soluciona para que lo hagan. Pasemos entonces ahora a la parte de nuestra actividad de aprendizaje, los ejercicios que vamos a hacer. Entonces esta es la página 68, pueden ver aquí, de su libro de actividades. Para la secuencia 23 vamos a hacer de esa página el punto 1 que dice representa cada expresión del lenguaje cotidiano como una expresión matemática, es decir, vamos a transformar las frases en ecuaciones dependiendo de lo que me dice acá. Por ejemplo, el punto A me dice el doble de un número es igual a 5. Entonces, el doble de un número, ¿qué significa eso? Que estoy multiplicando un número que no conozco, es decir, que esta palabra un número sería la incógnita, lo estoy multiplicando por 2, porque el doble significa multiplicar por 2, entonces me quedaría 2n, por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier letra, es igual, entonces coloco el signo igual a 5 tercios, pues coloco la fracción 5 tercios, y ahí ya me quedaría entonces una ecuación multiplicativa. Entonces ustedes hacen el resto, B, C y D, están muy sencillos. Del punto 2 vamos a resolver solamente el B, ¿listo? Del punto 3 dice resolver las siguientes ecuaciones. Bueno, con el punto B ya he resuelto una ecuación, pero vamos a resolver otro tipo en el que sea un poco diferente. Vamos a mirar entonces la D. Del punto 3 vamos a resolver solo la D. Del punto 4 dice verificar si el valor de la incógnita dado es la solución de la ecuación. Entonces este punto, ¿en qué consiste? En que me dan cuánto es el valor de la incógnita, o sea, alguien previamente ya ha solucionado esta ecuación que está aquí a la izquierda o esta que está a la izquierda, todas las que están a la izquierda ya la ha solucionado y me ha dado la respuesta, me ha dicho que x debe valer esto
para que la ecuación se cumpla, o y debe valer esto para que la ecuación se cumpla. Entonces ya como alguien ha hecho previamente el trabajo de solucionar la ecuación, lo que me están proponiendo acá es compruebe que esa persona que hizo la ecuación si le quedó bien resuelta o no le quedó bien resuelta. ¿Cómo se comprueba ese resultado? Pues muy sencillo, como me ha dicho que por ejemplo x vale 2/5, en donde encuentre la x aquí en esta ecuación, la voy a reemplazar por 2/5. Voy a quitar la x y coloco ahí el 2/5 y resuelvo las operaciones. Si resulta que al resolver las ecuaciones el lado izquierdo de la igualdad me queda pues igual al lado derecho de la igualdad, que es lo obvio porque acá hay un signo igual, entonces puedo decir que la ecuación está bien resuelta. Si me resulta una incoherencia o algo que es falso, por ejemplo 5 igual a 3, entonces diré no, la ecuación quedó mal resuelta, x no es igual a 2/5. Entonces veamos por ejemplo acá, mire, 3/4 por 2/5, si yo hago eso, ¿será que me da 3 décimos? Entonces 3/4 por 2/5, aquí no se puede simplificar ninguno, entonces me quedaría 3 por 2, 6, 5 por 4, 20. Y, bueno, sí se puede simplificar, como es 2/5, se puede simplificar el 2 con el 4, me quedaría 3 medios y arriba 1, entonces me quedaría 3 medios y 1/5, entonces 3 por 1, 3, y 2 por 5 son 10, entonces me daría 3 décimos, entonces 3 décimos es igual a 3 décimos, entonces está correcta la solución. Entonces ustedes ¿cuál van a hacer? Ustedes van a hacer la D, solamente van a hacer la D, van a comprobar si esa ecuación quedó bien resuelta, si efectivamente 9/5 si es igual a W si es igual a 9/5. Y yo creo que podríamos hacer solamente el 6, ya con eso podríamos terminar. Entonces ya con eso terminaríamos esta actividad, hacer el punto 6. Y pues con eso entonces me despido, chicos. Les recuerdo a ver. Bueno, chicos, entonces ya con esto terminamos, ya me puedo despedir. Recuerden que si entregan la actividad dentro del tiempo de la clase reciben punticos extras que se irán acumulando para sumarlos a la nota del quiz. Y pues si por alguna cuestión no alcanzan a terminar la hora de clase, recuerden que queda abierta las actividades hasta el final del día y pues ya después de ahí, si no pueden enviarlo en el mismo día, sí, sus papitos tienen que tramitar una excusa para explicando por qué ustedes no pudieron hacer la actividad dentro del tiempo pactado. Obviamente pues tiene que ser algo que lo amerite, no puede ser una excusa que pues no, que lo único que haga es pues fomentar su falta de responsabilidad en los deberes, que esa no es la idea. Yo estoy seguro que sus papás opinan lo mismo, ellos no van a querer fomentar a ustedes que no sean responsables con sus deberes. Teniendo en cuenta eso, pues siempre y cuando su papá mande o su mamá mande la excusa, pues con mucho gusto se les extenderá el plazo. Y bueno, ya con eso entonces ahora sí me despido, les mando un abrazo y que Dios los bendiga.